Antes de empezar la palabra, quiero invitarte a que oremos. Queremos orar por vos, por tu familia, por nuestro país, por el barrio. Y sé que la palabra nunca cae vacía. Sé que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque tenemos la libertad en nuestro país de poder escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento espiritual. Gracias porque tenemos la libertad de culto, Señor, de poder reunirnos a través de estos medios. Señor, gracias porque tú tienes una palabra para cada persona que está del otro lado de las cámaras. Señor, yo te ruego que tú abras y prepares sus corazones, nuestros corazones, para escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Compartimos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 40 al 42. En el capítulo 10 ya el Señor Jesús se presentó a sí mismo delante de los fariseos como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y también en otra charla que tuvo con los fariseos se volvió a presentar como el Cristo, el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. Ellos quisieron apedrearlo por esta declaración de divinidad de Jesús. Entonces dice la palabra que él argumentó de tal manera que ellos tuvieron que callar y dejaron caer sus piedras por lo impresionante de su argumentación. Entonces en el versículo 39 dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y en el versículo 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esta pequeña porción al final del capítulo 10 muestra que las multitudes dan testimonio de Jesús. Y aquí lo escribe el apóstol Juan muchos años después, recordando todo lo que vivieron con el ministerio de Jesús del cual participaban. En primer lugar, dice que una vez que se escapa de las manos de los fariseos que lo querían apedrear, se va a un lugar desierto, descampado, que era un lugar que se llamaba Betábara. Había una población cercana, pero era un lugar junto a la orilla oriental, la orilla del este del río Jordán. Allí era un lugar importante porque Juan el Bautista, previo a la predicación de Jesús, había estado predicando y bautizando a miles y miles de judíos que estaban arrepentidos de sus pecados, de su vida, y con ese bautismo él les enseñaba que se arrepintieran, pero también que creyeran que estaba pronto para venir el Mesías, que iba a ser el que les iba a perdonar de todos sus pecados. Juan nunca anunció, el Bautista, que él iba a perdonar a alguien, sino que solamente estaban predicando que las personas se arrepintieran y esperaran la llegada del Mesías, para que él fuera el que los iba a perdonar. Entonces tenían este acto de confesión y arrepentimiento y el deseo de una nueva vida, pero solamente la venida del Mesías podía hacer que esa vida cambiara y fuera una vida como a Dios le agradaba. Entonces están aquí al otro lado del Jordán y dice que se quedó allí, se quedó un tiempo. El verbo original dice se quedaba o permanecía, o
O sea que durante un tiempo estuvo allí, no sabemos cuánto, pero el tiempo suficiente para que muchos, dice en el versículo 41, venían a él. Entonces muchos estaban trasladándose de toda Judea y también de Jerusalén hacia ese lugar, como habían hecho antes cuando Juan el Bautista había comenzado a predicar en ese lugar descampado. Y entonces venían a él y decían, ¿sí? Tenían un testimonio. Las multitudes estaban dando un testimonio acerca de Jesús. ¿Qué era lo que ellos decían? Dice aquí en la palabra del Señor, Juan, es decir, Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, y le creyeron la predicación a Juan. Y luego dice, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Entonces, el testimonio que daban las multitudes de judíos que iban a ese lugar desierto, descampado, a escuchar a Jesús, su predicación, y también a pedir por sus necesidades, era que Juan el Bautista, a quien habían seguido previo a Jesús, había dado testimonio de este hombre que era desconocido en el momento de auge del ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, aunque el Bautista no hizo ningún milagro, todo lo que había dado de testimonio acerca de Jesús era cierto. Ellos habían oído lo que predicó el Bautista y ahora ellos veían en la persona de Jesús que todo lo que había predicado Jesús se cumplía en Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito lo que era este testimonio de Juan el Bautista. En el mismo Evangelio, según San Juan, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 15, todo el testimonio que durante aproximadamente 2 años de ministerio público que tuvo el Bautista dio acerca de Jesús. Dice así en San Juan capítulo 1, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que él estaba diciendo, el que viene después es más grande que yo, es más grande que yo mismo y entonces tiene una dignidad mayor. Luego dice en el 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que esta persona, este hombre que iba a venir y que preanunciaba el Bautista, era una persona que era plena en la gracia de Dios y que esa gracia y esa verdad venían para perdonar a todos los judíos, a todas las personas que se animaran a creer en Jesús como el Mesías. Y también dice aquí que es mayor que Moisés, porque Moisés simplemente era un siervo de Dios, como dice el libro de Hebreos, y trajo la ley de Dios, que la ley de Dios significa la voluntad de Dios para todos los seres humanos, pero Jesús trajo la gracia y la verdad, es decir, el favor de Dios para poder cumplir esa ley que estaba escrita y también la verdad para entender cabalmente qué era lo que decía la ley. Jesús siempre decía, Moisés o la ley dijeron tal cosa y citaba los mandamientos del Señor, pero yo os digo, y siempre lo que él decía era no solo el cumplimiento de lo que decía la ley, sino que superaba a la ley, porque en realidad lo que hizo Jesús es mostrar cómo Dios quería que cumpliéramos su ley. Entonces la ley está escrita para ser cumplida, pero el ser humano, por su pecado, por sus errores, por su ignorancia, no sabía cómo cumplir. Entonces se transformó el cumplimiento de la ley en algo riguroso, religioso,
especie de un reglamento, algo que era muy lejano al espíritu de la ley, a lo que la ley quería lograr en los seres humanos. Entonces Jesús vino a mostrarnos cómo cumplir la ley. Por eso siempre destacó el primer y grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Y después el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Y dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Más adelante, en la carta a los Romanos, Pablo dice lo mismo, que la ley, el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no ofende a Dios ni tampoco ofende al prójimo. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 17 al final dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este nombre, Jesucristo, es una contracción de dos palabras, que es Jesús y Cristo. Jesucristo. Quiere decir que Jesús, el carpintero de Nazaret, era realmente el Mesías, porque Cristo significa el Mesías. Y luego en el versículo 18 sigue el testimonio del Bautista y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia nos enseña que Jesús es llamado el unigénito Hijo o el único Hijo, porque en realidad es el único Hijo verdadero y eterno de Dios. Y todos los demás que creemos en Jesús llegamos a ser hijos por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida en el momento de aceptar a Jesús, y a partir de ese momento dejamos de ser solo criaturas de Dios para ser hijos que nos relacionamos con el Padre. Podemos tener en la vida cotidiana una persona que trabaje para nosotros, pero también, y tiene una dignidad y tiene un respeto de nosotros, pero siempre como un empleado, siempre como una persona que hemos contratado. Así también a nuestros hijos le damos otra dignidad porque son parte de la familia. Por eso Jesús decía: el esclavo en ese tiempo, o empleado en nuestro tiempo, no queda para siempre en casa, sino que el hijo queda en casa. Entonces hacía esta diferencia entre el hijo verdadero, que era él, y también nosotros entendemos que ahora que hemos aceptado a Jesús, ahora somos hijos de Dios, de la misma manera que Jesús es hijo de Dios, salvo la divinidad. Pero en el versículo 18 también dice: nadie le vio sino el unigénito que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Quiere decir que Jesús vino específicamente para mostrarnos cómo es el Padre. Entonces Juan, el apóstol que escribió este evangelio, al estar tanto tiempo con Jesús y al haber narrado todas estas historias, él entendió el espíritu de la ley, que no era un mero cumplimiento obligatorio como un reglamento humano, sino que él pudo expresar el cumplimiento de la ley en esa famosa frase que tiene en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. El que ama conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La ley había sido entendida como un mandato para obediencia, pero en el Nuevo Testamento vemos que ese mandamiento debe cumplirse no por obligación, sino porque desarrollamos con Dios una relación mutua, y como lo amo, entonces quiero obedecer la palabra de Dios. Luego dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, pues, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí habla Juan que no era solamente el Mesías que traía la verdad y la gracia, sino que lo presenta de una manera particular. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta representación, caracterización del Mesías, de Jesús, era novedosa, era notable para los judíos que entendían bien qué función cumplía cualquier cordero de un año, como decía la ley, sin ningún defecto, en el culto ceremonial. Esos animalitos eran elegidos sin ninguna tacha ni mancha, ni ninguna enfermedad, para ser ofrecidos al Señor en sacrificio por los pecados de todas las personas que lo ofrecían. Supuestamente o ceremonialmente y también simbólicamente, lo vemos en el Nuevo Testamento, ese animal llevaba la culpa y el castigo de Dios por los pecados de los seres humanos. Por eso se habla popularmente del chivo expiatorio, porque ese otro animal, el chivo, también pagaba el precio del pecado. Pero aquí lo llama el cordero, porque era un animalito muy tierno, muy humilde, podríamos decir, y era cargado con las culpas y el castigo de los seres humanos. Esto que para nosotros hoy nos puede parecer un horror, ¿no? Matar un animal, o hablamos de no maltratar a los animales. En aquel tiempo todos los pueblos y todas las religiones tenían esta forma de culto, el sacrificio de algún animal para la limpieza o el perdón de los pecados de las personas. Ahora Juan, en este versículo, que es un versículo muy importante, 1:29, dice claramente, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero no dice de un hombre, sino que dice el pecado del mundo. Entonces lo presenta como una persona que iba a limpiar, iba a quitar el pecado de todos los seres humanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10 a 14, el autor de Hebreos menciona 4 características del sacrificio de Jesús como Cordero de Dios. En primer lugar, dice que la ofrenda de su cuerpo por nosotros, es decir, es un sacrificio sustitutivo. Paga Jesús nuestro propio castigo. En segundo lugar, dice que esa ofrenda de su cuerpo se hizo una vez y para siempre, es decir, que es un sacrificio único, hecho una vez, y también dice para siempre, es decir, que la vigencia de ese sacrificio por nuestros pecados dura por toda la eternidad. Y finalmente, más adelante, dice que ese sacrificio perfecciona a todos los que creen en Jesús, es decir, que es un sacrificio perfecto. Así tenemos las 4 características del sacrificio de Jesús. Sustitutivo, lo hace por ti y por mí. Único, una sola vez lo hizo. Eterno, porque lo hizo y tiene vigencia para siempre. Y también, en último lugar, es perfecto porque borra todos
los pecados, errores y faltas en la presencia de Dios de nuestra vida. Y luego más adelante dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí se ve el ministerio del Bautista. Dios lo levantó para predicar en lugares desiertos, en lugares, como decimos ahora, baldíos, descampados, donde no había nadie. Esto era un acto de fe porque nadie que quisiera hablarle a las personas que vivían en las aldeas o en las ciudades amuralladas como Jerusalén, iba a un lugar donde no había nadie y hablaba ahí solo en un lugar descampado. Pero lo sorprendente era, como era una obra de Dios, las personas iban a ese lugar por miles a escuchar a un solo hombre que predicaba el arrepentimiento y la esperanza del perdón cuando llegara el Mesías. Entonces todos hacían esto que Juan predicó, de bautizarse en agua. Este simbolismo, esta ceremonia simbólica del bautismo difiere del bautismo en agua cristiano, porque solamente querían decir todos los que se bautizaban, he llevado una vida que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, me arrepiento y también espero que venga el Mesías, el Señor, y me perdone. Esto es todo lo que decían, estaban arrepentidos y esperaban el perdón del Mesías. Y cuando viene el Señor, Juan dice esto, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí el apóstol Juan está citando el testimonio del Bautista y también lo tenemos un poquito más ampliado en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así Mateo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que tanto Mateo como el autor de los Hebreos, como Juan el apóstol, citando a Juan el Bautista, dan testimonio del Señor Jesús cuando se bautiza, que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo y permanece en él, y está esta voz de Dios Padre directamente dando testimonio a todos de que él era su Hijo amado y en el único que tenía complacencia, del cual estaba total y absolutamente satisfecho. Y sigue aquí el texto del apóstol Juan, el testimonio del Bautista. Yo no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta aquí el testimonio de Juan dice que aquel que vino, sobre el que vino el Espíritu de Dios y permaneció, ese era el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esta experiencia maravillosa que es posterior generalmente a la morada del Espíritu de Dios en nosotros, luego viene una experiencia notable, maravillosa, que es el bautismo del Espíritu Santo, o también el libro de Hechos le llama la llenura del Espíritu Santo, o el Espíritu viniendo sobre los creyentes o tomándolos. Toda esa experiencia posterior a la conversión y posterior, por lo general, a la morada del Espíritu, todo eso es una capacitación que Dios da a todos sus hijos y todas sus hijas sin ninguna diferencia
para que podamos predicar la palabra y enseñarla a otros. Nos da la capacidad de entender la palabra escrita y también por medio de una experiencia sobrenatural en nuestro mismo cuerpo, en nuestro mismo espíritu, tener la capacidad de hablar la palabra de Dios. Así lo vemos en el libro de los Hechos, principalmente en los pasajes o capítulos 2, 10 y 19, que fueron llenos del Espíritu y la consecuencia directa fue que predicaron la palabra de Dios. Y en el último versículo, el testimonio de Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que no solo era mayor en dignidad que el mismo Bautista, no solo era mayor que Moisés, no solo era el unigénito hijo, no solo estaba con Dios y le daba a conocer, no solo era aquella persona que Juan le llama el Cordero, que quita el pecado del mundo, sino aquí lo presenta como el Hijo de Dios. Y cuando en esa época se hablaba del Hijo de Dios, los judíos no entendían mucho porque nunca se había revelado esta verdad de que el Dios que creó los cielos tenía un hijo y que ese hijo también era el Mesías y que iba a venir al mundo para perdonar al mundo por medio de su sacrificio en la cruz. Ellos siempre entendieron que el Mesías era un hombre, que Dios enviaba una especie de jefe militar, de rey, para destruir a los enemigos de Israel y establecer el reino de Dios en la tierra. No entendían las profecías que decían que el Mesías tenía que morir para pagar el precio del pecado de todos los seres humanos, no solo de Israel, que están contenidas, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento, pero ellos lo entendían de otra manera. Entonces, cuando los discípulos decían que Jesús era el Hijo de Dios y también cuando Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, pensaban que era una blasfemia contra la ley de Dios y querían matarlos. Entonces, todos aquellos que prepararon su corazón en arrepentimiento y en esperanza de la venida del Mesías, miles y miles de judíos que siguieron durante los 2 años aproximadamente de ministerio del Bautista, todos ellos que habían preparado su corazón en arrepentimiento cuando vino Jesús y dio el testimonio Juan, dejaron al Bautista literalmente y se fueron para seguir a Jesús, sin haberlo conocido, sin haber hecho ningún milagro todavía, solamente porque el Bautista había dado testimonio del Hijo de Dios. Y luego, en el pasaje que estamos compartiendo, en el capítulo 10, luego que vemos el testimonio de Juan el Bautista, la conclusión directa y práctica, el resultado de este testimonio tan tremendo de Juan el Bautista y ahora también de los muchos, de las multitudes que lo iban a ver a Jesús al mismo lugar donde había estado Juan el Bautista, en Betábara, al otro lado del Jordán. La conclusión es que ellos daban testimonio, pero a consecuencia de su testimonio, muchos creyeron en Jesús en ese lugar. Entonces, vemos en toda esta escritura que hemos mencionado que Juan el Bautista fue el primero que dio testimonio de Jesús. Luego, estas multitudes que seguían a Jesús por el testimonio del Bautista. Luego está también el apóstol Juan, que al final del capítulo 20 de su evangelio dice: muchas señales hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero las que están escritas son para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La idea de creer en Jesús, en el Mesías que Dios envió, es para que Dios perdone nuestros errores, nuestras faltas,
que hemos hecho contra Él y que también hemos hecho contra otras personas, sean creyentes o no. Y también Jesús dio su vida para que Dios nos entregue la vida eterna. Como popularmente se dice, el justo por los pecadores o es castigado el inocente por los culpables. Jesús pagó el precio de tus pecados y de los míos, de tus errores y los míos, de toda la humanidad, para que creyendo en ese sacrificio expiatorio, Dios nos perdone gratuitamente y nos regala la vida eterna. Siempre recuerdo a un joven que yo pude predicar en la calle, en el barrio de Flores, y le dije directamente el mensaje de la Biblia: si crees que Jesús pagó en la cruz el precio de tus pecados, Dios te perdona gratuitamente todos tus pecados, todos tus errores, pero además te regala la vida eterna. Todo el perdón y la vida eterna absolutamente gratis. Y él quedó en silencio un momento y me dijo: no puede ser tan fácil. Yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Y yo me quedé tan sorprendido de la respuesta de este joven, que evidentemente buscaba a Dios y quería, anhelaba la salvación y se reconocía, por supuesto, como una persona que le había fallado a Dios, pero él se dio vuelta y siguió su camino y me dejó a mí pensando qué más le podía haber dicho a este joven. Él estaba muy cerca del reino de Dios, pero él quería hacer su propia justicia, como dice Pablo de todos los judíos. Mis hermanos, mi familia, mis parientes, dice él, desechando la justificación de Dios de nuestros pecados, establecen su propia justicia y quieren demostrarle a Dios que son buenas personas, entonces se van a ganar su salvación. Todo esto muestra que no conocen la Escritura, ni tampoco tristemente al Señor, porque rechazar de esta manera el único sacrificio, la única forma que Dios ofrece para perdonarnos y querer ganarnos su perdón es increíblemente una blasfemia delante del Señor. Es como cuando vamos a una casa a festejar un aniversario, un cumpleaños, llevamos un regalo, un bonito regalo, con un costo económico porque amamos a la persona y queremos darle un regalo, y la persona nos rechaza el regalo porque le parece poco o porque tiene algún objeto más preciado, entonces nuestro regalo le parece poco y no lo acepta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si vamos a un amigo o un pariente con un buen regalo para saludarlo por su cumpleaños? Nos rechaza así de plano delante de todos los invitados, nos ofenderíamos mucho. Así Dios puede ofenderse con nosotros cuando rechazamos el único regalo que sirve para salvar nuestra vida de la condenación eterna. Pero el gran punto de este mensaje es que Juan el Bautista, las multitudes, el apóstol Juan, Mateo, Hebreos que hemos citado, todos dan testimonio de Jesús. Y la gran pregunta para este momento es: ¿estás dando testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús no consiste en hablar horas acerca de todo lo que dice la Biblia, sino simplemente contar lo que Jesús hizo por ti y por tu familia, por aquellos que conoces y que amas. Es contar cuando Jesús te sanó de una enfermedad, sea pequeño, sea grande. Ese es un verdadero testimonio de Jesús. Decir: Jesús me sanó de tal enfermedad. Y también Jesús me bendijo dándome el trabajo que yo estaba esperando. Me bendijo económicamente, sea mucho o poco, pero todo lo que tenemos y todo lo que es bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, todo lo bueno viene de Dios. Así que todos tenemos algo para dar gracias y también dar testimonio
de que lo hizo Jesús. Quizás te ha bendecido en tus estudios, en tu carrera profesional, en tu oficio, en tu trabajo, quizás en tu familia. Conocemos personas que estaban enfermas de enfermedades terminales, ya desahuciados por la medicina. Hasta ahí llegaba el conocimiento médico y Jesús se especializa en hacer lo que todavía no puede la ciencia médica, sanar a aquellos que ya están considerados terminales. Tenemos algún caso así en la congregación. También aquellos que estaban sin trabajo y que por mucho tiempo no podían conseguir, hemos orado y han conseguido un trabajo con un buen salario, con un buen lugar para trabajar cerca de su casa. Tenemos estos testimonios en la congregación. También aquellos que su matrimonio por alguna situación estaba tan desgastado que ambos pensaban en definitivamente romper el vínculo matrimonial y volvieron al Señor o conocieron a Jesús y Dios les enseñó a restaurar ese vínculo maravilloso del matrimonio. Otros tenían problemas con adicciones, con alcohol, drogas, con otro tipo de adicciones y algunos en forma milagrosa, sorpresivamente dejaron los vicios. La mayoría han tenido un proceso largo en el cual crecieron en fe, desarrollaron los hábitos y las actitudes correctas para ir dejando poco a poco, y fue una victoria tan importante como el que milagrosamente de un momento a otro pudo dejar tanto el tabaquismo, las drogas, el alcohol y tantas otras adicciones que sujetan y dominan a las personas y las hacen esclavas de sus propios vicios. Tenemos testimonios tremendos, no solo en la congregación, sino hemos oído muchos testimonios acerca de Jesús. La gran pregunta, insisto, es: ¿estás dando testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida? Simplemente lo que ha hecho en tu vida, eso es lo que tenés que contar, eso es lo que tenés que hablar. Jesús me sanó el cuerpo, pero también me sanó las emociones. También me enseñó a pensar de una manera más sana. También me dio trabajo, también me bendijo en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Ahora soy una persona que puede relacionarse sanamente con otras, una persona que hasta puede perdonar los errores de los demás. Así que te animo a que te propongas en tu corazón dar testimonio de Jesús. Es muy importante, es un mandato del Señor, pero también es un gran privilegio hablar la palabra de Dios a otros. Es un gozo tremendo cuando hablamos la palabra de Dios, sabemos que estamos haciendo lo que Él quiere. Y también dar testimonio es una alegría tremenda cuando vemos el resultado en las demás personas que creen y reciben un milagro del Señor por nuestra predicación, por nuestra oración, por nuestro consejo. Es sentirse útiles en la obra del Señor. Entonces, te animo a que oremos en este tiempo para que una vez más le digas a Jesús: quiero dar testimonio de ti. Quiero hablar a las personas lo que tú has hecho conmigo. Cómo me bendijiste, cambiaste mi vida, me has dado el perdón, la vida eterna, todo lo que haya hecho en tu vida. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de oír tu palabra y aprender de ti, Espíritu de Dios, que inspiraste esta palabra, sobre el testimonio que muchos protagonistas de la Escritura daban de Jesús. Y hoy nosotros somos los protagonistas que recibimos el mandato de Jesús de dar testimonio de todo lo que dice y hace el Señor en este tiempo. También lo recibimos como un privilegio el hablar tu palabra, lo vemos como una oportunidad de gozo cuando predicamos, porque el Espíritu nos llena de ese gozo de saber que estamos obedeciendo la palabra
y también la alegría de ver ese resultado en las personas, cómo cambian su manera de pensar, cómo cambian su vida, sus actitudes, sus acciones, sus palabras, su conducta, solamente por haber tenido un encuentro con el Maestro, con Jesús. Te damos gracias y te pedimos especialmente por nuestra congregación. Que tú bendigas, Señor, a todos los hermanos y hermanas del Centro Cristiano Betel, pero también, Señor, queremos ver el resultado de todo el testimonio que hemos dado de ti en nuestro barrio, en el Parque Arenaza. Varios años ya, muchos años predicando la palabra en este parque. Y muchos han sido ganados para ti por el testimonio que hemos dado en este parque. También en las calles de Boulogne, también en los negocios que nos han permitido poner los flyers, los folletos, todo lo que anuncia tus milagros y tu testimonio. Queremos pedirte que bendigas a cada persona que ha hecho algo pequeño a favor de tu reino y también que nos ayudes a seguir testificando. Queremos ver el resultado de nuestra predicación en nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todas las personas que durante años hemos estado orando y hemos estado hablando, esperando el momento para dar la palabra, que tú hagas producir esa semilla que hemos plantado y muchos en este tiempo de prueba puedan venir, Señor, a conocerte a ti en primer lugar y también conectarse y participar en nuestros cultos en la congregación. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y pedimos tu bendición en todos los aspectos de nuestra vida, material y espiritual en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar allí para oír la palabra del Señor. No te olvides, da testimonio de Jesús como lo hicieron las multitudes. Dios te bendiga. Te invitamos a participar con nosotros de la Santa Cena del Señor. Sabemos que es una ceremonia simbólica que nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así, los símbolos, el pan representa el cuerpo del Señor clavado en la cruz y el jugo de uva representa la sangre del Señor derramada para limpiarnos de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Así que es un momento de mirar al pasado con fe, pero también es un momento de mirar con esperanza al futuro, porque el Señor mismo dijo, haced esto en memoria de mí, pero también dijo, haced esto hasta que yo venga. Así que miramos al pasado y miramos al futuro y esperamos todo de parte de Jesús. Vamos a participar y si de pronto sentís que algo has fallado, sea el Señor o sea alguna persona, tenemos siempre y damos esta enseñanza, tenemos un mes para arreglar todas las cosas, sean con Dios o con alguna persona, y entonces estar preparados para participar de la cena del Señor. No dejes de participar porque es una bendición, es un acto de fe, mirar al pasado y también de esperanza, mirar al futuro. Vamos a orar al Señor. Tere, si nos acompañas. Inclina tu rostro allí donde estás en reverencia al Señor. Padre querido, en esta noche queremos darte muchas gracias por participar, Señor, de la Santa Cena. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de esa sangre somos libres, somos perdonados, somos restaurados. Señor, gracias por el pan que representa tu cuerpo. Señor, gracias porque tú soportaste la humillación, tú soportaste el cargar esa cruz pesada por amor
a nosotros. Te agradecemos, Señor, y queremos estar preparados para cuando podamos compartir contigo la Santa Cena, la cena tan ansiada. En el nombre de Jesús, gracias por este privilegio. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar los elementos, los repartimos en casa a todos los familiares y vamos a participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, decía: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Son palabras del Señor Jesús. Así que vamos a participar en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias y hizo participar a todos sus apóstoles, diciendo: tomad de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Y como tenemos por costumbre, vamos a intercambiar la copa. Y participamos en el nombre del Señor Jesús. Hacemos una nueva oración para darle gracias al Señor por su sangre y su cuerpo, por su sacrificio a favor tuyo y de cada persona en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el sacrificio que has hecho de entregar a tu Hijo para nuestra salvación, para darnos vida eterna y también para bendecirnos en esta vida. Oramos y clamamos a ti que nos bendigas a través de esta ceremonia simbólica, que tu presencia esté en cada hogar, en cada persona, cada hermano y hermana que nos está viendo y oyendo, para que le bendigas y todas sus cosas puedan salir bien. Como dice tu palabra: amado, amada, yo deseo que todas las cosas te vayan bien, así como prospera tu alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.